Mi suegro me acusó de engañar a su hijo, pero el ADN reveló que la traición venía de su propia esposa. Los resultados de ADN entre mi suegro y mi hijo decían que no había ningún parentesco. Toda mi familia me acusó de infiel, pero yo tenía los dos reportes en la mano, el de mi esposo y el de mi suegro. Entonces dime, ¿quién es la que estaba engañando aquí? ¿Yo? ¿O Jocelyn Ramírez, esa mujer sinvergüenza? En cuanto llegué a casa, mi suegro me aventó unos papeles directo en la cara. Nos hiciste criar al hijo de otro durante 3 años. Tu chamaco es muy vivo, ¿eh? Si yo no fuera más listo, nos hubieras engañado para siempre. Bajé la mirada y vi las palabras impresas en negritas en el informe. Sin relación biológica. Los nombres que aparecían eran Leandro Ramírez y Noé Ramírez. Me quedé helada. Fue ahí cuando entendí que don Leandro había llevado a escondidas a Noé a hacerse una prueba de ADN. Intenté mantener la calma. Señor, Noé es hijo de Edgar. Es su nieto, claro que sí. Yo jamás he hecho nada para traicionar a esta familia. Tiene que haber un error en ese documento. Pero don Leandro explotó. ¿Todavía tienes cara para mentir? Yo mismo llevé al chamaco al laboratorio, a la clínica médica de San Felipe. Vi cómo le sacaban la sangre con mis propios ojos. ¿Ahora vas a decir que me lo inventé? Si no me crees, vamos otra vez. Me quedé callada, intentando entender cómo ese resultado podía decir que Noé no tenía ningún vínculo con él. En ese momento entró doña Elena Ramírez, cargando bolsas del mercado. Notó el ambiente pesado y preguntó, ¿qué pasa aquí? Salí un ratito a hacer las compras y ahora esto parece una guerra. ¿Qué están discutiendo? Don Leandro me señaló con el dedo. Tú fuiste la que eligió a esta mujer para nuestro Edgar. Mírala. Nos hizo criar al hijo de otro durante 3 años. ¿Dónde tenías los ojos cuando nos la trajiste? Doña Elena se quedó helada. Su mirada cayó en el informe tirado en el suelo. Vi una chispa de pánico pasar por su rostro. Pero antes de que pudiera decir algo, me soltó una bofetada. ¿Que Noé no es nuestro nieto? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Nuestro Edgar siempre fue bueno contigo. ¿Y así nos pagas? ¿Así le pagas? Luché por mantenerme entera. Respiré hondo. Se los voy a decir por última vez. Noé es hijo de Edgar. Si no me creen, esperen a que él llegue. Puede hacerse otra prueba de ADN con Noé. Y se acaba esta locura. Don Leandro me lanzó una mirada que dolió más que el golpe, pero no dijo nada. Doña Elena, en cambio, no se detuvo. ¡Qué descarada! Y todavía te haces la inocente. Aunque Edgar regrese, no te va a perdonar. ¿Para qué otra prueba? ¿Si ya está clarito? Si Noé fuera su hijo, tendría que ser también nieto de don Leandro. ¿Ahora vas a decir que el hospital está confabulado contigo? Justo cuando iba a responder, Noé salió del cuarto. ¿Abuelito? ¿Abuelita? ¿Mamá? ¿Por qué están gritando? ¿Ya está lista la cena? Al verlo, don Leandro soltó un grito. ¿A quién le dices abuelito y abuelita? Ni siquiera sabemos de quién eres hijo. ¡Lárgate! Noé no entendía nada. Me miró confundido, con los ojitos llenos de lágrimas. Pero su llanto solo pareció enfurecer aún más a don Leandro. Lo jaló del brazo y le gritó. ¿Y ahora por qué lloras? ¡Aquí no eres bienvenido! Ve a buscar a tu verdadero padre y salte de esta casa. Doña Elena no dijo ni una palabra. Solo miraba. La carita de Noé se puso roja del apretón que le dio don Leandro. Yo corrí a quitárselo de encima. Esperemos a que Edgar llegue. Él va a aclarar todo. Él va a decir si Noé es o no es su hijo. Finalmente, don Leandro lo soltó. Me miró con desprecio y se fue pisando fuerte al cuarto. Me llevé a Noé al nuestro. Se quedó dormido llorando en mis brazos. Edgar llegó casi a la medianoche. Salí del cuarto en cuanto lo escuché. No más de verlo. Todo lo que había guardado dentro se me vino encima. ¿Tú sabes lo que hizo tu papá con Noé hoy? Casi lo estrangula. ¿No vas a decir nada? Pero él tenía la mirada perdida, distante. Eso me partió el alma. El informe de ADN estaba sobre la mesa, pero él ni lo volteó a ver. Parecía que ya había aceptado todo sin decir una sola palabra. Fue entonces que don Leandro y doña Elena se unieron a nosotros. Doña Elena Ramírez fue la primera en hablar. Edgar, gracias a Dios que volviste. Si te hubieras tardado un poco más, esta familia ya estaría hecha pedazos. Pregúntale tú con qué chamaco nos metió en esta casa. Don Leandro Ramírez se quedó ahí, con el rostro duro, rebosando coraje, pero sin decir ni media palabra. Finalmente, Edgar rompió el silencio. ¿Dónde está el niño?, dijo el niño. No dijo Noé. Eso me dolió en el alma. Fue ahí que entendí que él tampoco creía que Noé fuera su hijo. Respiré hondo, tratando de no quebrarme. Edgar, llevamos 4 años de casados. Nos conocemos desde hace 6. ¿En serio no sabes quién soy? ¿Qué clase de persona soy? Si no crees en mí, entonces al menos cree en Noé. Pero él contestó seco, sin emoción.
4 años no significan nada. Además, Noé nunca se ha parecido a mí. Todo el mundo lo dice. ¿Qué más se supone que debo pensar? Me quedé muda. Era como hablar con una pared. Está bien, dije firme. Si ninguno de ustedes cree que Noé es tu hijo, entonces vámonos al hospital ahorita mismo. Hacemos otra prueba de ADN. Yo misma voy por él. Me di la vuelta para ir al cuarto, pero Edgar me agarró del brazo. Ya basta. ¿De verdad quieres arrastrar esto hasta el hospital? ¿No te da vergüenza este numerito? No pude evitar soltar una risa, pero de puro coraje. ¿Vergüenza? ¿Por qué tendría? Mi conciencia está limpia. Si ustedes están tan seguros, pues vamos a confirmarlo con otra prueba. Cuando terminé de decir que no tenía vergüenza porque mi conciencia estaba limpia, Edgar soltó mi brazo y me miró con un desprecio que me atravesó el pecho. Entonces vete sola, dijo. A ver si te creen allá también. Me quedé mirándolo, sin saber si llorar, gritar o simplemente salir corriendo con Noé en brazos. Pero me obligué a respirar. No podía fraquejar. No delante de ellos. Don Leandro soltó una risa seca desde el sofá. Estaba sentado con los brazos cruzados y la mirada dura. Ahora resulta que ella va a darnos lecciones de moral a nosotros, bufó. Elena, ¿ya viste lo que criaste? Doña Elena, sentada al lado, no decía una palabra. Solo sostenía el borde del sillón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había algo en sus ojos. No sé si era miedo, vergüenza o simplemente agotamiento, pero no dijo nada. Volteé hacia Edgar. Mañana a primera hora voy al hospital con Noé. Lo que tú decidas hacer. Es tu problema. Me di la vuelta. Caminé hacia el cuarto, cerré la puerta y me deslicé hasta el piso. No lloré. No aún. Solo me quedé ahí, sintiendo el corazón como tambor en la garganta. Noé dormía, hecho un ovillito, con sus manitas pegadas al pecho. Me acerqué y le acaricié el cabello despacio, como si eso pudiera protegerlo del daño que ya habían hecho. A las 7:00 de la mañana ya estábamos en la clínica médica de San Felipe. Noé iba con su peluche favorito y el suéter de rayas que Edgar le compró hace un año, en otra vida. Me temblaban las manos, pero me obligué a mantener la compostura frente a las enfermeras. Queremos hacer una prueba de ADN entre padre e hijo, dije. ¿Está presente el padre?, preguntó la recepcionista. Está en camino, mentí. Firmé los formularios, di mis datos. Me aseguré de que los resultados no pudieran ser reclamados después. Y luego, a la hora del almuerzo, Edgar apareció. No dije nada. Él tampoco. Se sentó en silencio, evitándome la mirada. Cuando le pidieron firmar, lo hizo como si fuera una multa de tránsito. Nos extrajeron sangre a ambos, y a Noé le hicieron una prueba bucal. En menos de 20 minutos ya estábamos fuera. Gracias por venir, le dije. No lo hice por ti, respondió. Lo sé, contesté. Lo hiciste por tu ego. Subí al coche. No esperé a que dijera nada más. Arranqué. Solo cuando vi su reflejo desaparecer por el retrovisor, dejé que una lágrima se escapara. No más de una. 3 días después me llamaron del hospital. Fui sola. La doctora me entregó el sobre cerrado. ¿Estás segura que quiere abrirlo aquí?, me preguntó. Sí, lo abrí. Leí una vez, 2 veces, y una tercera. Relación biológica confirmada. Edgar Ramírez y Noé Ramírez. Paternidad, 999%. Me quedé sentada ahí, en completo silencio. No sentí alegría. Sentí alivio. Como si alguien me hubiera quitado un peso de encima. Pero sabía que eso no era suficiente. Ahora venía lo peor. Enfrentar de nuevo a esa familia. Y esta vez, con pruebas. Esa noche volví a la casa de los Ramírez, con el sobre en la bolsa, temblando por dentro, pero con la cabeza en alto. Toqué la puerta. Me abrió doña Elena. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, casi susurrando. Saqué el sobre y lo puse en sus manos. Léelo. Y esta vez, delante de todos. Ella no quiso, pero don Leandro apareció por detrás y se lo arrebató. Lo abrió, leyó una vez, luego otra, y se quedó en blanco. Esto no prueba nada, dijo. ¿Cómo que no prueba nada?, levanté la voz. ¿Qué más quieren? ¿Un video de mí pariendo? Edgar bajó las escaleras. Llevaba una camisa desabotonada e olear cansado. ¿Qué pasa? Tu esposa trae otro examen, dijo don Leandro. Uno que la favorece. Seguramente lo pagó. Me giré hacia Edgar. Estaba farta. ¿Tú también vas a decir que lo compré? ¿Que falsifiqué el laboratorio? Él me miró, serio. Y por un segundo, vi en sus ojos un dejo de duda. Pero también algo más. ¿Culpa? ¿Puedo verlo?, preguntó. Le di el sobre. Lo leyó. Su rostro no cambió. Solo respiró hondo, como si por dentro se estuviera rompiendo algo. Entonces es mi hijo. Claro que es tu hijo. Siempre lo fue. Doña Elena se sentó en silencio. Su rostro había perdido toda cor.
Don Leandro se puso de pie, furioso. Pues entonces alguien me explique por qué mi examen dice que ese niño no es mi nieto. Me giré lentamente hacia él, y fue ahí, en ese momento exacto, que lo entendí. Tal vez porque tú no eres el padre de Edgar. El silencio fue total. Edgar dejó caer el sobre. Doña Elena no dijo una palabra, pero sus ojos sí lo dijeron todo. Don Leandro me miró como si acabara de escupirle en la cara. Se puso pálido primero, luego rojo. Los labios le temblaban. ¿Qué dijiste?, preguntó con la voz baja, tensa, peligrosamente contenida. Me mantuve firme. Dije que probablemente tú no eres el padre de Edgar, y por eso el ADN entre ustedes no coincide. Nadie se movió. Doña Elena parecía petrificada. Ni siquiera parpadeaba. Tenía la boca entreabierta, los ojos clavados en la nada, como si hubiera regresado mentalmente a un lugar muy lejano, un lugar del que no quería hablar. ¿Cómo te atreves?, gruñó Leandro. Después de todo lo que hiciste, ¿ahora te inventas esto? Yo no me inventé nada. Tengo los dos resultados. Uno dice que Edgar es padre de Noé. El otro, que tú no eres padre de Edgar. No hace falta un doctorado para entenderlo. Me giré hacia Edgar. Quería ver su reacción, pero él seguía congelado, mirando a su madre como si acabara de verla por primera vez. «Mamá», dijo apenas audible. «¿Es cierto?». Elena se levantó con torpeza, tambaleándose un poco. Fue hasta la cocina. Pensé que se iba a encerrar o a fingir un desmayo, pero regresó con un vaso de agua que no tocó. Yo tenía 20 años, dijo en voz baja, y estaba sola. Leandro y yo llevábamos menos de 6 meses de casados, y él viajaba todo el tiempo por negocios. Bajó la cabeza. Nadie la interrumpió. Conocía a alguien, un hombre que venía al mercado. Trabajaba descargando sacos. Me miraba diferente, no como Leandro. Don Leandro se puso de pie de golpe. «No digas ni una palabra más». «¡Tú cállate!», gritó Elena con un fuego que jamás le había visto. «Te callas y me escuchas por primera vez en tu vida». Edgar retrocedió un paso. Yo también. Doña Elena temblaba de pies a cabeza, mas continuó. «Tú nunca me miraste. Nunca me trataste como a una mujer, solo como un adorno que trajiste del pueblo. Dormías fuera. Tenías mujeres. Todo el mundo lo sabía. Hasta tu madre me lo dijo». Se llevó una mano al pecho, como si le doliera respirar. «Y sí, me enamoré. Me acosté con él, una sola vez, y después no volví a verlo». Volvió a mirar a Edgar. 3 meses después supe que estaba embarazada. «Pero tú naciste con el apellido Ramírez porque yo ya estaba casada con este hombre». Y él nunca preguntó. Leandro gritó. Se acercó a ella como si fuera a abofetearla, pero Edgar se interpuso. «Ni te atrevas». La respiración de Leandro era agitada. Se sujetó la cabeza, tambaleándose. «¿Y tú sabías todo esto?», me preguntó a mí, furioso. «No, lo descubrí como todos ustedes. Pero ahora entiendes por qué tu examen decía que Noé no es tu nieto, ¿no?». Leandro soltó una carcajada amarga. Se sentó, derrotado. Toda la vida criando a un bastardo. Y ahora, resulta que mi propio hijo ni siquiera lo es. «Basta de decir esa palabra», dije, harta. «Noé no es ningún bastardo. Y Edgar tampoco». Edgar estaba en shock. Se sentó lentamente, como si no pudiera confiar ni en sus piernas. ¿Cómo viví 34 años creyendo algo que no era cierto? Elena lo miró con lágrimas. Quiso tocarle el hombro, pero él se apartó. «No me toques», susurró. Un silencio denso se apoderó de la sala. Yo aproveché para sacar mi celular. «¿Qué haces?», preguntó Edgar. «Llamo a un taxi. Me voy. Esta vez para siempre». «¿A dónde vas a ir?», dijo con voz quebrada. «A donde mi hijo y yo seamos amados. Donde no se me acuse sin pruebas. Donde no tenga que mendigar respeto». Me dirigí al cuarto. Empecé a empacar. Pero antes de cerrar la maleta, escuché pasos apresurados. Edgar estaba en la puerta, sosteniendo el segundo informe de ADN. «Quiero ir contigo». «¿Qué? Tú tenías razón. Y yo fallé como hombre, como esposo, como padre. No me merezco que me perdones. Pero no quiero que mi hijo crezca sin saber que por lo menos su papá tuvo los huevos de corregir lo que hizo mal». Sentí un nudo en la garganta. Lo miré. Vi a un hombre quebrado, arrepentido, y quizá empezando a despertar. «No sé si puedo perdonarte», le dije. «No te lo pido ahora, solo déjame ir. Déjame intentarlo». Antes de poder responder, escuchamos un golpe seco. «¡Elena!», gritó Leandro desde la sala. Corrimos de regreso. Doña Elena estaba en el suelo, desplomada, inconsciente. Su cabeza había golpeado el borde de la mesa. Había sangre. Edgar se agachó de inmediato. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me escuchas? Llamamos a emergencias».
Mientras esperábamos, Noé salió del cuarto, confundido por el alboroto. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué todos gritan? Lo abracé con fuerza. Nada, mi amor. Todo va a estar bien. Pero no sabía si eso era verdad, porque cuando llegó la ambulancia, una enfermera me miró fijamente y dijo: ¿Usted es familia directa? Necesitamos saber si ella tiene antecedentes cardíacos. La presión está peligrosamente baja. Puede ser un infarto. Vi cómo se llevaban a doña Elena en la ambulancia con las sirenas encendidas, mientras Edgar trataba de explicarle a los paramédicos lo poco que sabía de su historial médico. Yo llevaba a Noé abrazado contra mi pecho, con una mano temblando sobre su cabeza para que no viera toda a movimentación. Leandro no dijo nada, ni una palabra. Solo se quedó parado frente a la puerta, inmóvil, como si alguien le hubiera arrancado el alma de golpe. Cuando el sonido de la ambulancia se apagó en la distancia, el silencio que quedó fue aún más ensordecedor. Edgar cerró la puerta con lentitud y apoyó la espalda en ella, dejando escapar un suspiro largo, como si lo hubieran exprimido por dentro. ¿Y ahora qué?, pregunté apenas audible. Ahora vamos al hospital, dijo sin mirarme. Su voz era hueca. ¿Los tres? Sí, los tres. Leandro ni siquiera protestó. Cuando llegamos a la sala de espera, nos hicieron llenar formularios y esperar, por horas. Noé se quedó dormido con la cabeza en mi regazo. Yo miraba el reloj una y otra vez, sin saber si quería que pasara el tiempo o que se congelara. Finalmente salió una doctora con rostro cansado. ¿Familia de la señora Elena Ramírez? Nos levantamos de golpe. Sufrió un infarto leve, explicó. Llegamos a tiempo. Está estable por ahora, pero debe quedarse internada por lo menos 48 horas en observación. ¿Podemos verla?, preguntó Edgar. Uno por uno. Está consciente, pero muy débil. Edgar fue primero. Yo me quedé con Noé. Leandro ni se movió. Lo vi mirarse las manos como si no las reconociera. Murmuraba algo para sí mismo. Por un instante me pareció pequeño, como un hombre que había perdido su papel en la obra de su propia vida. Cuando Edgar regresó, se veía distinto, pálido, los ojos rojos. ¿Está muy mal?, le pregunté. No, pero dijo algo. ¿Qué? Me pidió perdón. No supe qué decir. Después de todo lo que esa mujer me hizo, no esperaba eso. ¿Y tú? Yo también. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces, Edgar volvió a hablar. Me dijo que el nombre del hombre con el que me concibió era Julio Ortega, que murió en un accidente unos meses después de que ella supo del embarazo, y que Leandro nunca lo supo, hasta hoy. ¿Y tú qué sentiste? Nada. ¿O todo? No lo sé. Es como si hubiera vivido toda mi vida sobre una historia escrita por alguien más, y ahora me tocará escribir la mía desde cero. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Empieza por no abandonar a quien sí te quiere, le dije, mirándolo fijamente. ¿Tú? No, Edgar. No soy el centro de esto. Hablo de Noé. Él sí te quiere. A pesar de todo. Edgar bajó la mirada. Asintió en silencio. Horas después, cuando nos dejaron entrar juntos a ver a Elena, ella tenía la mirada perdida hacia la ventana del hospital. La luz del atardecer le iluminaba la cara pálida. ¿Cómo estás?, pregunté con cautela. No lo sé, respondió. Estoy viva, y eso ya me parece mucho. Se giró hacia mí. Sé que nunca me vas a perdonar, lo entiendo. Pero, gracias por sacar la verdad. Aunque nos destrozó también, nos limpió. No dije nada. Antes de irnos, Leandro se acercó al cuarto por fin. No entró. Solo se quedó mirando desde la puerta, y dijo algo que no me esperaba. Edgar, tú siempre fuiste mejor hombre que yo. No importa quién te dio la sangre, lo que importa es quién te crió. Y aunque no sepa qué hacer con esto, lo que no voy a hacer es volver a lastimar a Noé por culpa de mis frustraciones. Noé estaba a mi lado, agarrado a mi mano. Leandro se agachó un poco. Perdón por lo que te dije, niño. Noé lo miró sin comprender del todo, pero con su vocecita suave respondió. ¿Ya no estás enojado? Estoy enojado. Conmigo mismo, dijo Leandro, tragando saliva. No contigo. Le tendió la mano. Noé la tomó con timidez. Fue el primer gesto humano que vi en ese hombre en mucho tiempo. Salimos del hospital cuando ya era de noche. Nadie hablaba. Solo caminábamos juntos, silenciosos, rotos, pero juntos. Cuando estábamos a punto de llegar a casa, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Me detuve. Tu prueba de ADN no vale nada. Ve a ver la fecha de nacimiento de Edgar. Hay algo más que no sabes. Mi cuerpo se heló. Mostré la pantalla a Edgar. Se quedó blanco. ¿Qué significa esto?, le pregunté. No lo sé, respondió, pero lo dijo sin convicción, como si, en el fondo, si supiera. Esa noche no pude dormir. Me acosté al lado de Noé. Lo abracé fuerte,
pero no lograba cerrar los ojos sin que el mensaje apareciera en mi mente como una bengala. Ve a ver la fecha de nacimiento de Edgar. Hay algo más que no sabes. No respondí. Tampoco bloqueé el número. Lo dejé ahí, visible, como una herida que no quieres vendar para recordar dónde te duele. A las 5 de la mañana me levanté. Tomé una chamarra, bajé a la sala y abrí la caja de documentos donde guardábamos todo. Actas de nacimiento, recibos viejos, el acta de matrimonio y, claro, la de Edgar. No era la primera vez que la tenía en las manos, pero esa madrugada la miré diferente. La observé como si estuviera buscando veneno en un vaso de agua. Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1989. Cerré los ojos. Conté hacia atrás. Si Edgar había nacido en noviembre, entonces debió haber sido concebido entre finales de enero y principios de febrero. Recordé lo que Elena dijo en el hospital. Conocí a ese hombre 3 meses después de casarme con Leandro, y entonces me acordé de algo que me hizo sentarme de golpe. Edgar me había contado una vez que sus padres se casaron el 20 de marzo de 1989. Eso significaba que, si había nacido en noviembre, fue concebido en febrero, antes del matrimonio. O Elena se había equivocado, o había mentido. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No era el mensaje lo que me asustaba, era la duda. Y cuando una duda se instala en una casa ya agrietada, puede tumbarla entera. Esperé a que amaneciera para confrontar a Edgar. Estaba en la cocina, haciéndole un vaso de leche con chocolate a Noé, como si todo en nuestras vidas no estuviera hecho pedazos. «Necesito hablar contigo», le dije, firme. «¿Ahora qué?», respondió con un intento de humor cansado. «¿Recuerdas lo que tu mamá dijo? Que se embarazó de ti 3 meses después de casarse». «Sí. ¿Por qué?». «Eso no cuadra con tu fecha de nacimiento, Edgar. Naciste en noviembre. No en diciembre ni enero. En noviembre. Y si haces las cuentas, eso quiere decir que fue concebido antes del matrimonio». Su rostro se tensó al instante. Tal vez se equivocó. Fue hace muchos años. ¿Tú crees que una mujer se equivoca en eso? No dijo nada. Tomó aire. Giró la cuchara en la taza sin mirar. ¿Hay algo que no me estás diciendo? No. ¿Estás seguro? Sí, gritó de golpe. Ya basta. Estoy harto de que cada día salga algo nuevo. Primero mi papá no es mi papá. Luego casi pierdo a mi mamá. Y ahora tú vienes a hacer de detective privada. Noé, desde el otro lado de la mesa, se asustó. Me miró con ojos grandes. Yo me arrodillé frente a él. Todo está bien, mi amor. Nadie está peleando contigo. Edgar se pasó la mano por la cara. Perdón, no quise gritar. No me grites a mí, le dije en voz baja. Grita a tu historia, porque algo ahí no encaja. Y lo sabes. Guardó silencio. ¿Qué harás con lo que sabes? Lo que tú no te atreves. Iré a hablar con tu madre. Sola. Me fui directo al hospital. Sabía que Elena estaría despierta, aunque fuera temprano. Cuando entré al cuarto, ella tenía la mirada en el techo. No se sorprendió de verme. ¿Vienes por la verdad completa?, preguntó, sin rodeos. Sí. Entonces siéntate, porque esto no va a ser bonito. Me senté. Edgar nació prematuro, o eso le dije a todos. En realidad, ya tenía más de 8 meses cuando nació. Lo había concebido antes de casarme con Leandro, pero no era de Julio Ortega, ni de Leandro. El corazón me dio un vuelco. Entonces, era de otro hombre, uno que no duró nada. Fue una locura. Me abandonó cuando le dije que estaba embarazada, y entonces conocí a Julio, y quise que él pensara que era suyo. Pero antes de poder decirle nada, murió en un accidente en la carretera. Se pasó la mano por el rostro. Y entonces, apareció Leandro. Ya nos conocíamos. Le dije que estaba embarazada. Le mentí. Le dije que era de Julio. Y como Leandro estaba desesperado por aparentar una vida estable, se casó conmigo. Rápido. Sin preguntar mucho. Me quedé helada. ¿Edgar no es hijo de ninguno de los dos? No. ¿Y tú sabes quién es su verdadero padre? No lo sé con certeza. Solo lo vi 2 veces. Y ni siquiera estoy segura de cómo se llamaba realmente. Cerré los ojos. Respiré hondo. La historia que ya era un caos acababa de explotar en 1000 pedazos más. ¿Y qué vas a hacer con todo esto?, me preguntó Elena. La miré a los ojos. Le sostuve la mirada. Voy a contárselo a Edgar. No, dijo de pronto. Espera. Antes de que lo hagas, necesito mostrarte algo. Se giró con esfuerzo y sacó de su bolso una pequeña caja azul con una cinta descolorida. Me la dio. Guárdalo. Y ábrelo cuando estés sola. Eso. Lo guardé por más de 30 años. Me fui del hospital sin abrir la caja. La dejé en el asiento del copiloto. Manejé en silencio. Sentía que estaba sosteniendo una bomba. Cuando llegué a casa, Edgar me esperaba en la sala. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Y? Me acerqué.
Le puse la caja en las manos. Aquí tienes. La historia que nadie se atrevió a contarte. Tu historia. Él la miró, luego me miró a mí. ¿Tú ya la abriste? No, es tuya. Se quedó en silencio, y entonces la abrió. Dentro había una foto desgastada de una mujer joven, embarazada, abrazada a un hombre que no era Leandro, ni Julio Ortega, y una carta, escrita a mano. Edgar la sacó con cuidado, pero no la leyó en voz alta. ¿Quién es?, le pregunté. Sus labios se apretaron. La respiración se le cortó. Es alguien que todavía está vivo, dijo. Y según esto, vive en Aguascalientes. ¿Quieres buscarlo? Me miró. Quiero saber quién soy. Edgar no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala, leyendo y releyendo la carta. A veces se detenía, cerraba los ojos, como si cada palabra le atravesara la piel. Yo lo observaba desde el marco de la puerta, con Noé ya dormido en la habitación. No quise interrumpir. No todavía. A las 6 de la mañana, finalmente se levantó y vino hacia mí. La carta tiene nombre y apellido, dijo en voz baja. Se llama Mauro Cepeda, y vivía en Aguascalientes. Era estudiante de medicina cuando conoció a mi mamá. ¿Y quieres buscarlo? No sé si quiero, pero siento que tengo que. Lo miré con atención. Algo en su forma de hablar había cambiado. Ya no era el hombre abatido de días atrás. Tampoco era el esposo orgulloso que me gritó delante de sus padres. Era alguien más nuevo, más crudo, más real. ¿Quieres que vayamos contigo?, pregunté. No, esta vez necesito ir solo. Es algo que debo enfrentar sin nadie a mi lado. Asentí. Le ofrecí un café. Lo tomó sin decir nada más. Esa misma tarde, Edgar salió en su auto rumbo a Aguascalientes. Se llevó la foto, la carta y un cuaderno donde había anotado todo lo que quería preguntar. Me prometió llamar cuando supiera algo. Y así comenzó una espera que me carcomía los nervios. 3 días sin noticias. Yo trataba de mantener la calma por Noé, pero cada vez que el teléfono sonaba y no era Edgar, sentía que me moría por dentro. Al 4.º día, me llamó. Lo encontré. Mi corazón dio un vuelco. Y necesito que me escuches con calma. Dime, Mauro Cepeda sigue vivo. Tiene 56 años. Y sí, reconoció a mi madre en la foto. Dijo que estuvieron juntos unos meses, pero que cuando él quiso formalizar, ella desapareció. Entonces, ¿él acepta que puede ser tu padre? Sí. Y lo más raro es que tiene otra hija. Se llama Lisette. Tiene 33 años. Eso significa que ella y yo somos prácticamente de la misma edad. Tragué saliva. ¿La conociste? Sí. Y hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Ella es mi media hermana. Y también fue mi exnovia. El mundo se detuvo. ¿Cómo dices? Nos conocimos en la universidad, en Guadalajara. Tuvimos una relación breve. Nunca supimos que éramos familia. Nunca conectamos del todo. Pero ahora, después de tantos años, tuve que sentarme. ¿Y ella lo sabe? Lo supo ayer. Él le dijo. Está en shock, igual que yo. No sabemos cómo digerirlo. No pasó nada grave entre nosotros, pero aún así, es incómodo, doloroso. ¿Y tú qué sientes? Siento que todo en mi vida ha sido una mentira, que cada cosa que creí firme se desmoronó. ¿Vas a hacerte una prueba con él? Sí. Nos hicimos la prueba de paternidad esta mañana. Los resultados estarán en 3 días. ¿Y piensas volver? Claro que voy a volver, pero no quiero regresar como el Edgar confundido que se fue. Quiero volver como el hombre que debería haber sido desde el principio. Si me aceptas. No respondí de inmediato. Mi pecho era un nudo apretado de emociones. Amor, rabia, miedo, esperanza. Vuelve cuando estés listo. Pero si vuelves, que sea para quedarte. Colgamos. Durante los días siguientes, Noé me hacía preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué papá se fue? ¿Nos va a abandonar como los papás de los niños en la escuela? Le decía que no, que su papá estaba resolviendo cosas de adultos. Pero mi voz temblaba. El día que Edgar volvió, llegó con la mirada distinta. ¿Y bien? Pregunté apenas entró. Me entregó el sobre. Eres la primera en saberlo. Ni siquiera se lo he dicho a él. Abrí el sobre, leí y confirmé. 999%. Mauro Cepeda es su padre. Edgar se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Ahora sé quién soy, murmuró. Y me duele más de lo que pensé. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Saber la verdad siempre duele, pero no saberla te pudre. Él alzó la vista. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Gracias por no rendirte. Yo sí me rendí contigo. Y con Noé, pero tú no. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora, quiero contarle a mi madre. Y luego, necesito hablar con Leandro. ¿Estás listo para eso? No, pero igual voy a hacerlo. 3 días después,
Organizó una comida en la casa de los Ramírez. Todos estábamos ahí. Hasta Mauro había aceptado venir. Leandro no sabía nada. Y cuando Mauro entró por la puerta, Leandro se levantó lentamente y murmuró, ¿tú? Y ahí entendí. Él sí lo conocía. Leandro retrocedió un paso cuando vio a Mauro cruzar el umbral. Su rostro se tensó al instante, como si hubiera visto a un fantasma. Lo miró de arriba abajo y luego, sin disimular el veneno en la voz, murmuró, «Tú». Mauro se detuvo, incómodo. Sus ojos buscaron los de Edgar, luego los míos. «Hola, Leandro», dijo al fin, con una calma tensa. «¿Qué estás haciendo en mi casa?», espetó Leandro, sin mover un músculo. Edgar dio un paso adelante. «Papá, Mauro es mi padre biológico». Leandro soltó una risa amarga. Bajó la mirada y negó con la cabeza. «Claro que sí». «¿Cómo no?» «¿Es en serio?», insistió Edgar alzando la voz. «Nos hicimos una prueba. Está confirmadísimo. Él es mi padre». Leandro levantó la mirada, y sus ojos se clavaron como cuchillas en Mauro. «¿Y tú te atreves a aparecer aquí? ¿Después de lo que hiciste?». Mauro entrecerró los ojos. «Yo no hice nada». Elena desapareció sin decir una palabra. «Nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe que tenía un hijo». Leandro rió de nuevo, pero esta vez había rabia. ¿De verdad quieres que crea eso? ¿Después de lo que pasó en la prepa? Todos nos quedamos en silencio. Yo miré a Edgar. Él estaba tan confundido como yo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Edgar con voz temblorosa. «Él y yo fuimos compañeros de clase», dijo Leandro, señalando a Mauro. «Era el típico cabrón que siempre quería ser el mejor, el más listo, el más querido. Y claro, también el que le bajaba las novias a todo mundo». Mauro frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso con Elena?». «Todo», gritó Leandro, «porque tú también la querías». «¿O ya olvidaste las cartitas que le dejabas en el puesto de flores de su mamá?». Mauro palideció. «Eso fue antes de que ustedes estuvieran juntos. Éramos adolescentes». «No me importa». Leandro estaba fuera de control. «Desde siempre te creíste más que yo. Hasta ahora vienes a quitarme lo último que creía mío». «Edgar no es una posesión», intervine. «No es algo que se quita o se gana». Pero Leandro no me escuchaba. «¿Por qué viniste? ¿Para burlarte en mi cara? ¿Para quitarme a mi familia? ¿Para hacerte el héroe ahora que las piezas están puestas?». Mauro alzó las manos. «Vine porque mi hijo me lo pidió. No quiero reemplazar a nadie. No vine a quitarle el título de padre a quien lo crió». Leandro lo miró con desprecio. «Tarde. Ya lo quitaste». Y se fue. Salió por la puerta sin decir nada más. Silencio. Tenso. Insoportable. Edgar se pasó la mano por la cara. Parecía cargando el peso de 3 vidas. Se giró hacia Mauro. «¿Todo eso que dijo es verdad?». «Sí, nos conocíamos. Y sí, yo me enamoré de tu madre. Pero ella desapareció. Me casé. Tuve otra hija. Y cuando pensé que mi pasado había quedado atrás, recibí una llamada que me cambió la vida». «La mía también», dijo Edgar bajando la voz. «No sé qué hacer contigo». «No tienes que hacer nada ahora», respondió Mauro. «Solo déjame estar cerca. Lo que quieras. Un café. Un mensaje. Una charla. No vengo a ocupar un lugar. Vengo a construir uno, si tú me dejas». Edgar no respondió. Se sentó. Y se quedó ahí, mirando el piso, procesando. Pasamos los días siguientes como zombies. Nadie sabía cómo actuar. Mauro se fue a un hotel. Elena seguía en casa recuperándose. Leandro no volvió en 2 días. Hasta que una noche sonó el teléfono. Era la policía. Leandro había sido encontrado en su camioneta, al borde de la carretera, completamente borracho, con el motor encendido y el pie aún en el acelerador. Lo llevaron a la comandancia. Edgar fue a buscarlo. Yo no quise ir, no por venganza, sino porque simplemente no tenía más fuerzas. Cuando regresaron, Leandro apenas podía sostenerse. «¿Estás feliz?», me dijo, arrastrando las palabras. «Lograste lo que querías. Me quitaste a mi hijo. Tú lo alejaste solo», contesté. «No necesitaba mi ayuda para eso. Tú y tu maldito ADN. Qué fácil es destruir una vida con un papel». Me acerqué y le dije al oído, «Yo no destruí tu vida. Solo te quité la mentira con la que habías aprendido a vivir». Y ahí, sin esperarlo, Leandro se quebró. Lloró, como nunca había visto a un hombre llorar. No de dolor físico, sino de humillación, de abandono, de perder el control que siempre creyó tener. Edgar lo miró y lo abrazó. No supe qué pensar, pero entendí que Edgar no era como él, y eso era un alivio. La semana siguiente, Elena pidió una reunión familiar. Estábamos todos, incluso Mauro. Nadie sabía que venía. Ella se aclaró la garganta y dijo, «Necesito contarles algo más». «¿Más?», susurró Edgar. «Sí,
porque el día que desaparecí de la vida de Mauro, fue también el día que Leandro me obligó a firmar un papel, uno que todavía guardo, uno que dice que si algún día aparecía el padre biológico, no tendría ningún derecho sobre ti. ¿Qué? Edgar se levantó. ¿Qué papel es ese? Un documento legal que firmé bajo amenaza. Y aún existe. Sacó un sobre de su bolso. Lo puso sobre la mesa. Edgar lo abrió. Y ahí estaba la firma de su madre. Y también la firma de un abogado de apellido Cepeda. ¿Cepeda? Preguntó Mauro. Sí, dijo Elena. Ese abogado era tu primo, ¿verdad? Mauro palideció. Sí, pero está muerto. Pues ese hombre fue quien me hizo firmar que tú nunca podrías reclamar a tu hijo. Silencio absoluto. Y entonces, Elena añadió, pero cometieron un error. ¿Cuál? Yo estaba embarazada de 3 meses, y no lo sabían. ¿Y eso qué cambia? Que en ese momento, legalmente, yo no podía renunciar a los derechos de un niño que aún no había nacido. La bomba estaba lanzada. Mauro miró a Edgar. Edgar me miró a mí, y yo solo pensaba en cómo algo tan antiguo podía seguir cambiando todo, incluso ahora. Después de aquella reunión, algo cambió en el aire. No fue un cierre, fue una grieta nueva, como si hubiéramos cavado hasta el fondo del pozo, solo para descubrir que ainda amais abaixo. Mauro volvió a su hotel. Elena subió a su cuarto, exhausta. Leandro no dijo una palabra. Se quedó en la sala, mirando al vacío, con el papel legal entre las manos. Y Edgar simplemente se fue. Ni una palabra, ni una despedida. No supe si ir tras él o dejarlo ir. Pero esa noche, mientras preparaba la mochila de Noé para la escuela, me vi frente al espejo del pasillo. Me quedé ahí, viéndome, el rostro ojeroso, los hombros caídos, los ojos tristes. Era yo, pero no era. Ya basta, me dije en voz alta. Guardé el cepillo de Noé, apagué la luz del pasillo, y decidí que al día siguiente, después de dejarlo en la escuela, iba a empacar nuestras cosas. No para huir, sino para cerrar este capítulo como merecía, de pie, digna, sin esperar que me pidieran perdón. A las 8 de la mañana dejé a Noé en la puerta del colegio. Me dio un beso en la mejilla y dijo, «Mamá, ¿vas a venir por mí hoy?» «Claro, amor, siempre». Y lo vi alejarse, con su mochilita rebotando sobre la espalda, ajeno a toda la tormenta que giraba a su alrededor. Regresé a casa. Me dirigí directamente a nuestro cuarto. Empecé a doblar ropa, documentos, cuadernos. Cada prenda que metía en la maleta era una despedida silenciosa, no de Edgar, no de Elena, sino de una parte de mí que toleró demasiado por amor. Cuando terminé, bajé a la sala. Leandro estaba en la misma posición de la noche anterior. «Me voy», le dije. No respondió. «No tienes que decir nada, pero quiero que sepas algo». Me miró. «Yo no soy culpable de nada de esto. No arruiné esta familia. Solo encendí la luz. Si algo se rompió, fue porque ya estaba fracturado». Se quedó en silencio. Su mirada estaba vacía, como si ya no quedara nada dentro. Tomé mis llaves. Cerré la puerta. Caminé hasta la calle y respiré el aire frío de la mañana. Alquilé una habitación en un departamento pequeño, cerca de la escuela de Noé. No era lujoso, pero era nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio dentro de esas paredes no me dolía. Era paz. 2 días después, recibí un mensaje de Edgar. «Estoy en Monterrey, necesito pensar, pero voy a volver. Solo quería que lo supieras». No respondí. No por rabia, sino porque ya no quería ser la mujer que lo esperaba para remendar las ruinas. Noé se adaptó rápido al nuevo espacio. Lo llenó de dibujos, de risas. Me preguntaba por su papá. Sí, pero también entendía que las cosas estaban cambiando. Una tarde, mientras lavábamos trastes juntos, me dijo, «Mamá, ¿por qué ya no vivimos con los abuelitos? Porque ahora tenemos nuestro propio lugar. ¿Y eso es bueno?» Me agaché. Lo miré a los ojos. «Eso es lo mejor que nos ha pasado». Esa noche, al revisar el correo electrónico, encontré algo inesperado. Era una notificación del abogado de Mauro. «Buenas tardes. Nos dirigimos a usted para informarle que el señor Mauro Cepeda ha iniciado el procedimiento legal para registrar a Edgar Ramírez como su hijo biológico en el registro civil. En el expediente anexo encontrará las pruebas de ADN y las declaraciones pertinentes». Me quedé helada, no por la acción, sino por lo que implicaba. El documento legal que Elena había firmado ya no tenía validez. Edgar estaba de acuerdo, y Mauro estaba tomando su lugar, oficialmente. Eso era más que una firma. Era el corte final. Un hombre que había criado a Edgar durante 34 años acababa de perderlo en un papel. Y otro, que apenas lo conocía, acababa de ganarlo legalmente. No supe si llorar o reír, pero me di cuenta de algo importante.
Nadie me había preguntado qué pensaba yo. No Mauro, no Edgar, no Elena, nadie. Como si yo fuera un satélite girando alrededor de sus dramas. Entonces supe que algo tenía que cambiar. Al día siguiente, fui al hospital a visitar a Elena. No llevaba flores, ni excusas. Entré en su cuarto. Me senté frente a ella. ¿Estás mejor? Un poco. ¿Y tú? Más fuerte. El silencio se instaló por unos segundos. ¿A qué viniste? A decirte que esta será la última vez que nos veamos. ¿Por qué? Porque quiero empezar una vida nueva. Porque ya no quiero criar a mi hijo en medio de secretos, pactos, mentiras. Elena asintió con los ojos tristes. Tienes razón. Te fallamos. Lo sé. Y por eso, te perdono. Pero también me alejo. Me levanté. Y cuando estaba por salir, me dijo algo que me heló la sangre. Hay una carta más. De tu suegro. La escribió anoche. Está en su escritorio. Creo que deberías leerla. ¿Por qué? Porque no es para Edgar. Es para ti. Salí del hospital con la carta en la cabeza. No la tenía físicamente, pero ya me quemaba en las manos. Una carta de Leandro. Para mí. ¿Qué podía decir? ¿Una disculpa? ¿Una amenaza? ¿Un ajuste de cuentas final? Tomé un taxi. No quería voltar a aquella casa, pero sabía que si no lo hacía ahora, nunca tendría paz. Cuando llegué, la puerta seguía igual. La fachada, la reja oxidada, el silencio. Toqué. Nadie contestó. Metí la mano por debajo de la maceta, donde Leandro siempre escondía una llave, y entré. La casa estaba en penumbra. Se sentía vacía, pero viva, como si respirara de forma pesada. Subí las escaleras sin hacer ruido. El escritorio de Leandro estaba en el estudio del segundo piso, la misma habitación donde se encerraba a ver partidos de fútbol, a revisar cuentas, o simplemente a ignorar al mundo. La puerta estaba entreabierta, y sobre la mesa, una hoja doblada con mi nombre escrito a mano, para la madre de Noé. No usó mi nombre, ni nuera, ni hija. Me llamó por mi rol, como si por fin entendiera quién era yo en esta historia. Me senté, respiré hondo, y leí. No te mereces esta carta, pero yo sí me merezco escribirla, porque nunca en mi vida me había sentido tan pequeño como me siento ahora. Te juzgué, te grité, te acusé. No porque creyera realmente que habías mentido, sino porque necesitaba que alguien cargara la culpa que no podía aceptar en mí. Te vi como una amenaza desde el primer día, porque eras diferente, porque Edgar cambió contigo, porque Noé, ese niño al que no quería llamar nieto, iluminaba la casa de una forma que me recordaba todo lo que no fui. Sí, le grité a ese niño, lo empujé, lo rechacé, lo traté como trataba a su padre cuando era pequeño, porque en el fondo, sabía que yo tampoco era padre para nadie. Pero hoy ya no tengo más fuerza para sostener esta rabia. Y tú, mujer fuerte, decidida, que te levantaste sola de las ruinas que nosotros mismos hicimos. Tú me hiciste ver eso. Nunca nadie me había enfrentado como tú. Con la frente en alto, con el dolor a cuestas, pero sin agachar la cabeza. Gracias. Y perdón, te dejo algo que no es mucho, pero quizás sirva para que tú y Noé empiecen lejos de nosotros. Una cuenta a tu nombre. No para callarte, sino como un acto de redención. Lo único que puedo hacer ahora. Leandro Ramírez. Cerré la carta con las manos temblorosas, y entonces noté un sobre más, debajo del escritorio. Era una carpeta del banco. Abrí. Una cuenta a mi nombre. Fondos disponibles. Lo suficiente para empezar de cero. Para alquilar un lugar mejor. Para mudar de escuela a Noé. Para quizá respirar. No sabía si sentir alivio, rabia o tristeza. Leandro no estaba en casa. Más tarde supe por Elena que se había internado voluntariamente en un centro de salud mental. Solo. Sin avisar a nadie. Dijo que quería limpiar el veneno antes de morirse con él dentro. Nunca esperé eso de él. Nunca. Regresé a nuestro nuevo departamento con la carta y el sobre. Me senté frente a la ventana mientras Noé dormía, y leí la carta una vez más. Y ahí, entre esas palabras, entendí que no había sido solo una víctima. También había sido sobreviviente. Y más que eso, había sido testigo de una verdad tan sucia que solo alguien fuerte podría cargarla sin romperse. 3 días después, Edgar volvió de Monterrey. Me llamó. Quería verme. Le pedí que viniera al parque a plena luz del día, no a mi casa. Nos sentamos en una banca de concreto, yo con los brazos cruzados. Él con ojeras profundas pero más sereno. Leí la carta de mi papá. Dijo. ¿Y? Me hizo llorar. ¿A ti no? Me hizo pensar. Respondí. Edgar tragó saliva. Quiero volver contigo. Con Noé. Ser una familia. Intentarlo de verdad. No respondí. ¿Me perdonas? Suspiré. Te perdono, pero eso no significa que puedas volver. ¿Por qué?
Porque perdonar no es lo mismo que olvidar. Y yo no quiero que mi hijo vea a su madre volviendo con alguien solo porque ya cambió. Quiero que vea a una mujer que se valora, que sabe lo que merece. Edgar bajó la cabeza. ¿Entonces ya no me amas? Lo pensé. Mucho. No lo sé. Pero ahora me amo a mí. Se quedó en silencio. Y luego asintió. Entiendo. Me lo merezco. Nos despedimos sin promesas. Al llegar a casa, vi a Noé dibujando en la mesa del comedor. ¿Qué haces, amor? Un dibujo para ti. Me acerqué. Había dibujado una casa con un jardín, 2 figuras, él y yo, y un globo que decía, «Gracias por quedarte conmigo». Lo abracé. Lloré bajito. Y esa noche, me prometí que nadie volvería a decidir por mí. Pero justo cuando me estaba quedando dormida, mi celular vibró con una notificación del banco. Habían intentado transferir todo o dinero da conta en meu nome a uma nova conta, con sobrenome Ramírez. La notificación en mi celular me hizo sentarme de golpe. Abrí la aplicación del banco y vi una transferencia pendiente con el total exacto del dinero que Leandro me había dejado. El destino. Una cuenta a nombre de Jocelyn Ramírez Martínez. La sangre me subió a la cabeza. Jocelyn, la sobrina mimada. La que siempre decía que la familia debe quedarse con lo que es de la familia. La misma que una vez me dijo, con una sonrisita venenosa, que yo no duraría mucho siendo Ramírez. No lo pensé 2 veces. Me puse un suéter encima, agarré la carta que Leandro me había dejado y salí rumbo al banco. Era temprano, apenas amanecía, pero no podía quedarme quieta. Fui la primera en llegar. A las 8 en punto ya estaba sentada frente al gerente, con los ojos ardiéndome de tanto contener la rabia. Señora, según el sistema, alguien presentó ayer un poder notarial firmado por usted, autorizando a la señorita Jocelyn Ramírez a gestionar esta cuenta. Eso es mentira. Jamás firmé un poder. Esa firma es falsa. ¿Está segura de que no autorizó ningún trámite? Segurísima. Ese dinero me lo dejó Leandro Ramírez con plena conciencia. Hay una carta firmada por él. El gerente asintió. Vamos a congelar de inmediato esa transferencia, pero si quiere proceder, debe presentar una denuncia. Y necesitaríamos también la carta como evidencia. Lo haré, hoy mismo. Salí del banco con el corazón palpitando en las sienes, pero más firme que nunca. Fui directo al Ministerio Público. Expliqué todo. Mostré el intento de fraude, el documento de Leandro, la notificación del banco. En menos de 1 hora, se inició la denuncia y el banco se comprometió a facilitar las imágenes de seguridad para identificar quién presentó ese supuesto poder notarial. Al día siguiente, me llamaron. Señora, ya tenemos las imágenes. Fue Jocelyn Ramírez. Aparece con documentos en mano, firmando papeles y entregando un sobre. No me sorprendió. Pero sí me dolió. Me dolió esa necesidad enfermiza que tenían algunos de arrebatarme lo poco que había logrado construir por mi cuenta. Horas después, me llamó Elena. ¿Qué hiciste? Me espetó, sin saludar siquiera. ¿Qué hice yo? ¿De qué estás hablando? Jocelyn me llamó llorando. Dice que la están por denunciar. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Solté una carcajada seca. ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Estás hablando en serio? Jocelyn intentó robarme. Falsificó mi firma. Intentó quedarse con el dinero que tu esposo me dejó. ¿Y vienes a reclamarme a mí? Ella pensó que ese dinero estaba olvidado, que no ibas a reclamarlo. Fue un malentendido. ¿Malentendido? No me trates como idiota, Elena. ¿De verdad crees que me voy a quedar de brazos cruzados? Estoy tratando de proteger a la familia. Protégete de mí, le dije. Porque si alguien más se atreve a tocar lo que me pertenece, voy a hacer público todo. Las cartas, los ADN, las amenazas, los documentos, todo. Hubo silencio. Un silencio largo. Dile a Jocelyn que si se presenta y admite lo que hizo, tal vez retire la denuncia. Tal vez. Pero si intenta hacerse la víctima, la destruyo. Y colgué. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. 2 días después me citaron en la fiscalía. Jocelyn fue. Su cara hinchada, el maquillaje mal aplicado. Lloraba. Afirmó que todo había sido por malentendido, que pensó que yo ya no necesitaba ese dinero, que iban a hacer un buen uso de él para la familia. Cuando me preguntaron si quería continuar con la denuncia, no dudé. Sí, quiero. La abogada defensora me miró con desprecio. Jocelyn rompió a llorar. ¿Por qué haces esto? ¿Por venganza? No, respondí. Por justicia. Porque si no lo hago, mañana vas a intentar lo mismo con otra mujer. La fiscalía congeló su cuenta. Iniciaron la investigación formal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control de mi vida. No solo por el dinero, sino porque ya no tenía miedo. Porque nadie más iba a tratarme como si no valiera nada. Esa noche, Noé dibujaba en la mesa del comedor. ¿Qué haces, mi amor? Un dibujo para ti. Me acerqué.
Era una casa chiquita, con un jardín, él y yo tomados de la mano, y un globo de diálogo donde decía, «Gracias por quedarte conmigo». Lloré en silencio. Esa noche, mientras él dormía, me preparé un té, abrí la ventana y me senté a escribir. No un diario, ni una carta, sino una lista, de cosas que ya no iba a permitir, de personas que ya no tendría que tolerar, de todo lo que aprendí. Pero justo cuando estaba por irme a la cama, mi celular vibró. Un correo electrónico. Remitente. Edgar Ramírez. Asunto. Hay algo que aún no te conté. Abrí. Y leí. Estuve revisando unos papeles viejos, de mis primeros años de escuela. Encontré una boleta de primaria con un nombre diferente, uno que nunca había visto antes. Lo busqué. Y encontré algo que no me deja dormir. Necesito hablar contigo. Es sobre mí, pero también sobre Noé. Me quedé helada. ¿Sobre Noé? Me quedé viendo la pantalla del celular como si fuera un pozo sin fondo. Es sobre mí, pero también sobre Noé. Le respondí con 2 palabras. Ven mañana. A las 10 en punto, Edgar estaba en la puerta del departamento. Traía una mochila, una carpeta en la mano y un rostro más envejecido que hacía un mes. Noé estaba en el colegio. Yo había pedido el día libre en el trabajo. Nos sentamos frente a frente, en la mesa del comedor. ¿Qué encontraste? Edgar abrió la carpeta y sacó una fotocopia vieja, amarilla por los años. Era una boleta de primer año de primaria, pero el nombre que aparecía arriba no era Edgar Ramírez, era Emilio Carranza Cepeda. No entiendo, murmuré. Yo tampoco al principio. Pensé que era un error, pero empecé a buscar. Me contacté con la antigua escuela. Les pedí más documentos, y me mandaron esto. Sacó otro papel, un acta de nacimiento, anulada con una línea roja. El nombre era el mismo. Mismo día, misma hora, misma madre, Elena Ramírez, pero otro padre, Mauro Cepeda. Me tapé la boca. No puede ser. Cuando mi mamá me tuvo, inicialmente me registró como Emilio Carranza Cepeda. Mauro era el nombre que ella dio, pero luego lo cambió. Le puso el apellido de Leandro. Me inscribieron como Edgar Ramírez. Hicieron todo para borrar ese otro registro, pero no pudieron eliminarlo del todo. ¿Y eso qué significa ahora? Él respiró hondo. Significa que mi mamá mintió mucho más de lo que pensamos, que no solo ocultó quién era mi padre, sino que, por algún motivo, me quiso borrar de mi propia historia. Se quedó callado unos segundos. Pero no es eso lo que más me preocupa. Me miró. Es esto. Sacó otro documento. Un análisis genético. Diferente del de ADN. Más detallado. Lo pedí en el hospital. Por curiosidad. Después de todo esto, necesitaba entender. Y lo hice cruzar con los datos de Noé. Sentí que el corazón me golpeó el estómago. ¿Qué estás diciendo? Que Noé y yo tenemos una compatibilidad genética demasiado alta. Más alta de lo normal. No, tranquila. No es lo que estás pensando. No somos padre e hijo biológicos. Eso ya lo confirmamos. Pero hay algo más. Algo raro. Parece que tenemos marcadores genéticos secundarios compatibles. Como si compartiéramos una línea familiar común por otro lado. ¿Cómo es posible? No lo sé con certeza, pero la doctora sugirió algo, que podríamos tener un vínculo colateral genético, como si tú y yo tuviéramos una conexión de sangre más antigua, tal vez muy atrás en nuestras familias, o que en algún punto del proceso de los primeros análisis alguien los haya manipulado. Me levanté de la silla. ¿Estás diciendo que el primer análisis de ADN fue manipulado? Puede ser. Tal vez Leandro sabía la verdad desde el inicio. Tal vez siempre supo que Noé era mi hijo, pero necesitaba una excusa para destruirnos. ¿Y ahora qué? Edgar me miró con los ojos llenos de algo que no era tristeza. Era algo más profundo, humano, madurado. Ahora me doy cuenta de que nunca fui libre. Siempre fui lo que ellos me dijeron que era, lo que querían que fuera. Pero hoy, por primera vez, me conozco. ¿Y a ti? Te veo distinta también. ¿Distinta cómo? Más fuerte que cualquiera de nosotros. Más madre que Elena. Más justa que Leandro. Y más valiente que yo. Bajé la mirada. Por dentro, quería creerle. Pero mi corazón no olvidaba. No me digas eso si solo vienes a pedirme otra oportunidad, dije. No estoy aquí para que me elogien. Estoy aquí por mi hijo. No vine a pedirte que volvamos. Lo miré, sorprendida. Vine a despedirme. ¿Qué? Voy a mudarme. A otro estado. Comenzar de cero. Cambiar mi nombre. Tal vez usar el primero. Emilio. Quiero cerrar esta historia sin dejar rastros. Pero antes, quería agradecerte. Se levantó. Me miró con ternura. Gracias por no dejar que criaran a mi hijo como criaron a mí. Gracias por defenderlo. Y gracias por salvarme. Incluso cuando no lo merecía.
Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo. Si algún día Noé quiere saber quién soy, dile que fui un hombre que tuvo miedo, pero que aprendió a perderlo gracias a su madre. Cerré la puerta y lloré, pero esta vez fue un llanto limpio. Pasaron los años. Noé creció. Nos mudamos de ciudad, de apellido, de vida. Nunca me arrepentí. Edgar nunca volvió, pero me mandó una postal en el cumpleaños número 10 de Noé. Solo decía: gracias por enseñarme a ser padre, dejándome ir. Jocelyn fue inhabilitada profesionalmente por 5 años. Elena vendió la casa familiar y se mudó a un asilo. Nunca volvió a llamarme, pero una vez mandó una carta con una foto de Leandro. Atrás, un mensaje: él murió sin poder pedirte perdón en persona. Espero que algún día lo leas en su carta como lo leíste en sus ojos. La carta la quemé, porque algunas historias no merecen final feliz, pero otras sí. Y esta es la historia de cómo decidí que mi hijo crecería lejos de las mentiras, y de cómo yo, una mujer que todos subestimaron, aprendí que no hace falta venganza cuando tienes algo que ellos nunca podrán robarte: libertad.